directores de ministerio, a fin de, Señor, de que este reino continúe avanzando y tú, oh Dios, culmines lo que has comenzado en nosotros a través de tu palabra. En Cristo Jesús, amén y amén. Tome asiento y recibamos en esta mañana al primer conferencista, al obispo José Raúl Febus. Dios les bendiga a todos y todas una vez más. Qué bueno que estamos aquí. Tenemos, creo que, casa llena. Wow, gloria al Señor por eso. Estamos muy alegres porque espacios como estos son muy necesarios para nosotros continuar aprendiendo y siendo formados. Realmente la formación nunca termina. El discipulado tampoco termina. Y como diría nuestro obispo, un poco de lo que nosotros queremos hacer en este día es regresar a las bases y poder seguir siendo capacitados en todo lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Así que desvístase quizás de la vestidura que usted tiene o de la tradición que usted ha aprendido o de las cosas que usted ha experimentado por años y dele el espacio al Espíritu Santo para que trabaje en ese lugar que Él quiere trabajar. Amén. Esa es nuestra intención en esta mañana, que nosotros podamos ser recíprocos, o mejor dicho, recibir todo lo que el Señor tiene listo para nosotros. Hoy yo quiero hablarles con el tema Jesús y el liderazgo entre tensión y deber. Y más que una plenaria o conferencia, esta participación que yo tengo para ustedes, más bien tiene un tono reflexivo y bíblico. Yo quiero que usted me atienda acá, por favor, y usted pueda recibir del Señor lo que tenemos preparado. Y yo voy a basar mi enseñanza en esta mañana en uno de los, yo diría que uno de los postulados más importantes que nosotros encontramos de liderazgo. Nada más y nada menos desde los labios de Jesucristo. No hay mayor líder que nuestro Señor Jesucristo. No hay líder contemporáneo, no hay líder que haya escrito libros en el siglo XX, en lo que va del siglo XXI, que haya dicho palabras más contundentes y más importantes que las que dijo Jesús. Así que yo quiero establecer el paradigma en esta mañana, quiero establecer las bases para que de aquí en adelante cada uno de los presentadores pueda continuar elaborando, ¿verdad?, formando, levantando en esto que yo quiero compartir con ustedes. El libro de Lucas, capítulo 4, versículos 18 y 19, encontramos estas palabras de parte del Señor Jesús, donde nos da y nos comparte su anuncio mesiánico. En otras palabras, el anuncio que él tenía correspondiente para cumplir el llamado que Dios había puesto en su vida, o en otras palabras, o dicho de otra manera, cumplir el mandato que el Señor le había dado a él como mensajero del reino de Dios aquí en la tierra. Esta conferencia no está en su manual, así que no se me atribule, usted la va a recibir por correo electrónico. Si usted se registró, tenemos su correo electrónico, así que le vamos a enviar por correo electrónico este PDF para que lo tenga. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19, lo siguiente. Voy a leer de la versión Nueva Internacional. Y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Usted se preguntará, pero ¿por qué el hermano Febú está utilizando este texto para hablar de liderazgo? Bueno, lo estoy utilizando porque nosotros en este texto encontramos las bases de un liderazgo efectivo. De hecho, tenemos que decir que no se puede ser líder si no se tiene el Espíritu Santo de Dios en nosotros. No hay manera de que nosotros podamos efectuar un liderazgo, no hay manera que tú y yo podamos demostrar que tenemos
influencia sobre otros, si no hemos recibido primeramente la llenura del Espíritu Santo, si no hemos recibido primeramente el acompañamiento de la tercera persona de la Trinidad, y si no hemos recibido ese empoderamiento que viene directamente del Dios de los cielos. Así que tenemos que poner desde ahora en adelante, tener muy claro que nuestro liderazgo no descansa en nuestros conocimientos teóricos y mucho menos en nuestra experiencia religiosa, eclesiástica o con la que usted pueda tener. Silencio sepulcral. Parece que estamos derrumbando paradigmas. Y de eso se trata esta conferencia. Yo quiero que tengamos muy claro que el liderazgo cristiano es simple. Salud. El liderazgo cristiano es simple. El liderazgo cristiano no se complica, o mejor dicho, no es complicado como muchas veces nosotros creemos que lo es. Sin embargo, digo que el liderazgo cristiano es simple, y esto significa, o mejor dicho, esto no significa que sea fácil. Puede ser simple, pero al mismo tiempo no debe ser fácil o no puede ser fácil. Aún así, si nosotros seguimos todos los principios correctos, las cosas pueden salir bien, pero también pueden salir mal. Óigame, el título de esta conferencia es Jesús y el liderazgo entre tensión y deber. Yo escogí este título porque ya acabo de explicar que el principio del liderazgo descansa en la persona y en la figura de Jesús. Y Jesús, como persona y como líder, desde su inicio en el ministerio, escúcheme bien, lanzó y levantó una tensión entre él y los líderes de aquel tiempo. Si usted va conmigo a los diferentes evangelios, desde Mateo hasta Juan, usted y yo vamos a encontrar que hay una tensión continua entre Jesús, ¿verdad?, y los líderes de aquel tiempo. Así que el liderazgo que Jesús ejerce literalmente está en contra del liderazgo de la época. ¿Y sabe qué? Yo tengo que también afirmar en esta mañana que el liderazgo de Jesús en ocasiones está en tensión con nuestro liderazgo. ¿Por qué digo esto? Por la siguiente razón. Nosotros a veces descansamos, o en la mayoría de los casos, hemos aprendido a dirigir o establecer un liderazgo que para nada se parece con el liderazgo que Jesús estableció en la tierra. Nuestro liderazgo se ha convertido en un liderazgo personal, en un liderazgo que responde a nuestros deseos, a nuestro ego, un liderazgo que responde a las cosas que yo puedo alcanzar con el camino y no responde necesariamente al contexto o al texto que yo acabo de leer en Lucas capítulo 4 de los versículos 18 en adelante. Jesús está afirmando como mensaje mesiánico que el Espíritu del Señor está sobre él. Y por cuanto el Espíritu del Señor está sobre él, él entonces va a realizar todo lo que el Señor ponga en su corazón para beneficio no de él, sino para beneficio del reino. Por eso es entonces, querida iglesia, queridos hermanos, que el liderazgo cristiano es simple. El liderazgo cristiano no puede ser complicado, no puede ser difícil. El liderazgo cristiano puede ser duro trabajo en ocasiones. Por simple quiero decir que los principios esenciales del liderazgo son fáciles de comprender y simples de aplicar si tenemos el coraje moral para hacerlo. Se lo voy a volver a repetir. Puede ser simple o puede ser difícil si nosotros tenemos el coraje moral para establecer el liderazgo de Jesús en nuestros contextos. Lamentablemente, y es difícil decirlo, pero a muchos líderes cristianos y a muchos de nosotros como creyentes nos falta moral. Nuestra moral está baja y nuestra ética ni se diga.
No hay una moral que refleje realmente el liderazgo de Jesús, sino que es una moral que responde una vez más a nuestro ego y que responde a nuestros deseos personales y profesionales. Y podría también añadir eclesiásticos. Ningún líder que sirve dentro de la iglesia puede trabajar para sí mismo. Por eso es que hay una tensión siempre entre el liderazgo y entre la figura de Jesús. Y en esta mañana yo quiero levantar y que usted entienda y comprenda que si nosotros podemos afirmar que el liderazgo de Jesús es un liderazgo simple, nosotros lo podemos también practicar de esa manera. No hay manera para complicar las cosas. No hay manera para hacer las cosas más difíciles. Si nosotros seguimos el principio de Lucas capítulo 4, versículos 18 y 10 en adelante, nuestro liderazgo va a ser un liderazgo efectivo y de acuerdo a la moral y a la ética de Jesús. Podemos también afirmar y añadir que tenemos que reconocer que la iglesia no es una organización o institución humana. La iglesia no es una organización o institución humana, al contrario, es un organismo vivo, tiene vida, se mueve, y a la cabeza de este organismo está el Cristo viviente. Por tanto, el liderazgo en la iglesia no es liderazgo institucional, sino liderazgo corporativo. Amén. El liderazgo de la iglesia no se basa en la institución, el liderazgo de la iglesia se basa en el reino, se basa en la corporación, se basa en la iglesia, se basa en la asamblea, se basa en el cuerpo. La meta entonces de nosotros como líderes, teniendo esta tensión entre el liderazgo y la figura de Jesús, es mantener y nutrir la salud del cuerpo de Cristo. Por eso es que la iglesia por naturaleza tiene que crecer. La iglesia por naturaleza tiene que crecer. Y se lo voy a volver a repetir, la iglesia por naturaleza tiene que crecer. Porque es un organismo vivo y no se basa o no descansa en estrategias institucionales, sino más bien que descansa en las estrategias del reino de Dios para nosotros. La meta del liderazgo de la iglesia entonces es mantener, nutrir y darle continuidad al trabajo de Jesús desde que irrumpió en la historia de la humanidad, desde que llegó a la tierra, desde que dijo las palabras en Lucas capítulo 4, y entender que el liderazgo de hoy día, para hacer un liderazgo efectivo, tiene que cumplir y tiene que entender que tiene que practicar la figura del Espíritu Santo en la vida de nosotros. No podemos dar lo que no tenemos. Nosotros no podemos proclamarnos líderes y pensar que somos líderes de grandes proporciones o líderes con mucha experiencia si no estamos sometidos realmente a la figura del Cristo resucitado. Por eso el liderazgo, para que sea efectivo desde el punto de vista de la iglesia, tiene que contar entonces con el acompañamiento diario del Espíritu Santo, de Dios. Óigame, a veces yo escucho muchos creyentes, y esta conferencia no es para atacar ni para criticar a nadie, pero sí me he encontrado con muchos creyentes a través de mi experiencia ministerial que quieren el acompañamiento del Espíritu Santo solamente por los beneficios de Él, dicho de otra manera, por hablar lenguas, por danzar en el Espíritu, por decir que tienen algún poder, pero no aplican el poder realmente del Espíritu Santo para lo que corresponde en el diario vivir. Liderazgo tiene que ver con llenura del Espíritu Santo. Así que la iglesia crece en unidad y en amor en el contexto de un ministerio mutuo, o sea, un servicio corporativo. Desde la perspectiva del Nuevo Testamento, el líder es un siervo de Cristo. No hay otra experiencia, no hay otra explicación
para una persona que es líder, es un siervo y es parte del cuerpo de Cristo. Y ejemplo de ello lo encontramos en capítulo 6 del libro de Hechos, de los versículos 1 al 7, donde se escogieron ciertas personas para ser servidores de las masas. De hecho, la experiencia de esta narrativa no es un cuadro completo del servicio, pero se puede ver como un resumen del oficio de liderar. Entonces, si tenemos experiencias bíblicas, si tenemos evidencia bíblica, podemos afirmar que el liderazgo al estilo de Jesús es la máxima expresión bíblica del servicio. El liderazgo de Jesús, todo lo que Jesús hizo, esa tensión entre Él y los fariseos y los escribas, esa tensión entre Él cuando hacía un milagro en el día de reposo y la gente se molestaba y lo acusaba de que tenía Belcebú, de que tenía demonio encima, esa tensión, déjeme decirle algo, tiene que acompañarte a ti y a mí todo el tiempo. Porque si hay tensión, entonces significa que estamos cumpliendo moralmente con el liderazgo de Cristo. Amén. Estamos acá. De hecho, el liderazgo al servicio, el liderazgo al estilo de Jesús, lo encontramos fundamentado en los evangelios. Por eso es entonces que se conoce a Jesús en muchas ocasiones como el siervo de Jehová. Y quizás esta palabra o esta expresión siervo, a veces la hemos sacado de contexto, no la hemos entendido y la hemos repetido como papagayos. Porque nosotros estamos acostumbrados a repetir sin leer, a repetir lo que alguien dijo, a repetir lo que el pastor predicó. Por eso, pastores, tenemos que predicar una buena palabra. Por eso es que tenemos que fundamentarnos en el conocimiento bíblico. Por eso es que tenemos que saber realmente lo que dice la Escritura y para qué fue escrita y con qué propósito fue escrito. Porque hay personas o no hay personas, todas las personas que nos escuchan a nosotros dependen de la palabra que tú y yo predicamos y enseñamos semana tras semana. No hay razón alguna para que tu liderazgo no se parezca al liderazgo de Jesús. El siervo de Jehová es como se conoce a este Jesús que vino a servir y que vino a arreglar el mundo caído. Ahora bien, quiero también añadir que la experiencia que se da en el capítulo 6 del libro de los Hechos es una experiencia de diaconía. Y esta palabra diaconía viene del original de la palabra diáconos y significa servir. Diaconía es el servicio que el cristiano está llamado a dar en respuesta al amor de Cristo. Liderazgo efectivo se cumple a través de la diaconía. Todos somos líderes. No es el líder solamente el que está al frente, sino toda aquella persona que sea parte del cuerpo de Cristo es un líder activo de ese cuerpo, por tanto está practicando la diaconía. Óigame, y esa diaconía se aplica por amor ¿a quién? A Cristo. Es el amor a Cristo quien nos lleva, quien nos empuja y quien hace en nosotros que podamos servir al Señor y convertirnos en líderes de acuerdo a lo que el Señor ha enseñado para nosotros. La Biblia también habla del siervo como herdulos. En otras palabras, habla del siervo como esclavo, como aquella persona que hace caso 100% a las palabras de su amo. Lamentablemente nosotros hoy tenemos una distorsión en lo que significa ser un esclavo del Señor. Nosotros cuando escuchamos la palabra esclavo pensamos en el significado de lo que es la esclavitud o de lo que fue la esclavitud a través de la historia, ¿verdad? Y la esclavitud fueron personas que
Sufrieron, ¿verdad que sí? Los esclavos sufrieron. Tuvieron coraje de parte de sus amos. Pero cuando nosotros vamos al contexto bíblico, cuando Jesús establece el liderazgo, cuando Él comparte que el Espíritu del Señor está sobre Él en Lucas capítulo 4, lo que está diciendo es que Él se está convirtiendo en un esclavo de su Padre. Por eso es entonces que el liderazgo está totalmente relacionado y conectado con la esclavitud desde el punto de vista bíblico. ¿Me está siguiendo? Por eso es que usted y yo tenemos esa tensión constante entre lo que yo quiero hacer como líder y lo que Jesús me enseña moralmente y éticamente. Óigame, tenemos que entender estos conceptos que son claros, que son precisos, que son centrales para el buen desarrollo del liderazgo, porque si no los entendemos, déjeme decirle algo, usted va a fracasar dentro del liderazgo de la iglesia. El dulos, el esclavo, el siervo, la verdadera o el verdadero significado de esta palabra dulos es esclavo. Y un esclavo, ¿sabe qué hace? Un esclavo cede su voluntad. La voluntad de ese esclavo no puede cumplirse porque el amo está por encima de él. De hecho, tenemos la experiencia, y vuelvo y me reitero a lo que leímos al principio de esta conferencia, el capítulo 4 de Lucas, de los versículos 18 al 19, Jesús está afirmando que Él es un esclavo de Dios porque Dios lo está enviando al mundo a cumplir su voluntad por encima de todo. Óigame, ser siervo de Dios significa, por tanto, ser esclavo de Cristo. Ser líder de Dios significa ser esclavo de Cristo. Ser líder significa ser esclavo de Cristo. El liderazgo no es para que usted se crea más que los demás. El liderazgo no es para que usted piense que está por encima de otro. Al contrario, el liderazgo es para servir. Si usted no tiene la capacidad de servir, déjeme decirlo de otra manera, si usted no tiene al Espíritu Santo de Dios en su vida, usted no puede servir, punto. Se necesita el Espíritu Santo del Señor para poder servir, para comprender esa actitud que tuvo Cristo, de acuerdo a Filipenses capítulo 2. El modelo de siervo, por supuesto, lo encontramos en el Señor Jesús. Ahora, más que un don, el servicio dentro del liderazgo es un ministerio. Servidor es igual a un acto de ministrar o servir, voluntaria u obligadamente. Sin embargo, es la diaconía, el servicio desinteresado hacia los demás. Hechos capítulo 6, versículos 1 al 6. Es la gran contraparte ministerial de la iglesia. Evangelización y servicio son como dos piernas para caminar, porque a Dios le interesa tanto la reconciliación personal con el ser humano, pero también le interesa su bienestar integral. Y esto lo digo porque cuando nosotros abrazamos el liderazgo desde la perspectiva del servicio, estamos levantando iglesias saludables. Estamos levantando ministerios saludables. Pastor, líder, ministro que estás aquí en esta mañana. Yo no sé cómo está tu liderazgo. Yo no sé cómo está tu pastoral. Quizás tu pastoral está en este momento desenfocada, está desanimada, no tienes rumbo, no sabes hacia dónde vas. Pero este espacio que hemos abierto aquí es bueno para que tú te reenfoques y puedas tomar los detalles de tu pastoral y puedas tomar las experiencias que vamos a compartir contigo para que te encarriles dentro de la voluntad del Señor. El liderazgo, como dije al principio de esta conferencia, tiene que tener un alto sentido de moral
en la vida del que lo practica. Ya dejemos de ser sepulcros blanqueados. Ya dejemos de ser, por favor, gente que habla mucho y hace poco. Porque nuestro liderazgo se tiene que parecer a Jesús. Punto. No hay otra manera de que tú y yo podamos ser líderes si no mostramos que Jesús está en medio del asunto. A Dios le interesa tanto la reconciliación de la humanidad con Él, que envía a su Hijo como siervo, por tanto establece un liderazgo efectivo, porque a lo que vino, ¿qué hizo? ¿Lo cumplió? Hermano Fuego, pero es que eso no tiene que ver con liderazgo. Sí tiene que ver con liderazgo, porque es el primer líder que encontramos en la Biblia y que pocas veces le damos la atención. Hoy día le damos más atención a John Maxwell y a todos los escritores del liderazgo y nos olvidamos de los principios que encontramos en la Escritura. Levantamos líderes cristianos y qué bueno que usted y yo podamos leer libros que tengan que ver con liderazgo. Mire, usted sabe que hoy día existe hasta doctorados en liderazgo. Y no estoy en contra de ellos. Si usted lo puede hacer, hágalo. Si usted puede ir a la escuela, a una escuela de liderazgo, vaya. Edúquese, fórmese, pero no olvide el principio. El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí. De ahí parte todo. Es el punto a seguir. Es la consecuencia tierna y amorosa de nuestra nueva identidad en Cristo Jesús. Más que un don, el servicio, el liderazgo, es un ministerio. Es la diaconía. Es el servicio desinteresado hacia los demás. Es la gran contraparte ministerial de la iglesia. ¿Sabe qué, iglesia? Hermanos y hermanas, para concluir en esta mañana, no espere servir, busque servir. No espere que alguien le diga, haz algo para que se pueda cumplir lo que hay en tu corazón. No, no. Busca servir, acércate, crea, levanta, forma de donde no hay. Permite que tu liderazgo se acerque, aunque sea un poco, al liderazgo de Jesús. Pero recuerda que para eso debes tener al Espíritu Santo de Dios sobre tu vida. Las cosas sencillas son generalmente las más significativas y trascendentes. Usted será recordado no tanto por lo que sabía, sino sobre todo por lo que era o por lo que hizo. Viva de tal modo que los demás lo recuerden siempre como un líder. El liderazgo va de la mano también con la humildad. En la medida que usted sea humilde, será un buen líder a tiempo y fuera de tiempo. No podemos ser líderes efectivos si no permitimos que el Espíritu Santo del Señor dirija nuestra vida. Yo quiero concluir en esta mañana diciendo lo siguiente. Las cosas sencillas, como acabo de leer en un momento dado, a veces son las cosas más espirituales. No categorice las cosas por lo que usted ve, sino permita que el Espíritu Santo del Señor lo mueva o la mueva a tener un claro conocimiento de que el Señor le mostrará el camino a seguir. Dios les bendiga y Dios les guarde.